Nicole, Sandrone, dejadme en los comentarios qué es lo primero que os llega a la cabeza cuando os menciono estos nombres y sobre todo, siempre tuvimos el miedo, y no solo el miedo, sino la certeza de que por mucho hype que hubiera sobre personajes nuevos por su diseño, había una gran posibilidad de que casi todos fueran carries, DPS, y eso para mucha gente no es lo más óptimo porque te implicaría sacarle un equipo completo y que explotasen los de Hoyoverse ese gusto que tienes por ellos para vaciarte la cartera. Vamos a empezar muy bien el vídeo diciendo que son soportes y ganamos en los comentarios, son personajes que van a aportar muchísimo a vuestras cuentas. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar vuestros puntitos del hype, ayuda muchísimo, más de lo que pensáis. Gracias por estar ahí un día más, recordad que tenéis 2 bendiciones lunares solo por apoyar el canal de forma free to play. Gracias por el apoyo a la web, gracias por el apoyo a la app, que aprovechen si están comiendo y bienvenidos invitados a los streams y siéntense, prepárense y disfruten. Nueva información de Sandrone, de Nicole y como bonus track del vídeo de Linnea, que ya os hice un vídeo hablando de todo lo importante sobre Linnea, está por aquí si os interesa, os lo recomiendo muchísimo ir a ver este vídeo de Linnea, pero esperar a lo que dirá al final del vídeo. Bien, si esto fuera un stream, os preguntaría, ¿qué preferís? ¿Que empiece hablando de Nicole o que empiece hablando de Sandrone? Yo conozco a la comunidad y sé que la mayoría votaría que empiece hablando de Sandrone, así que un buen youtuber que quiera retención hablaría de Sandrone al final del vídeo. Yo os hablaré de Sandrone al principio. Sandrone es un soporte electro. Sí, señores, ya los leaks no dejan de filtrarse, valga la redundancia, no deja de repetirse y no deja de bombardearse de ciertas fuentes, así que os voy a recordar disclaimer de que a los leaks no les hagáis ni caso, pero la nueva información de Sandrone dice que es un soporte electro de superconductor que se va a trabajar en SNES Naya las reacciones crío que menos se utilizaron, principalmente el superconductor y un carry crío que vaya derretidos, cosa que hasta hoy lo hacía Grizzly pero mal y su mejor equipo es Permafrost, con lo cual ni siquiera se cuenta, y alguna otra reacción de crío como quizá la Herboescarcha, que es Dendro con crío, y tenemos un nuevo meta con nuevas reacciones. Se dice que ya es asegurado que habrá un carry de superconductor y Nefa es a Flins, lo que Sandrone será ese nuevo carry de superconductor, y que Sandrone va a habilitar una especie de variante nueva del superconductor. No sabemos si van a llamarlo superconductor lunar, no lo creo, porque las reacciones lunares son todas hidro por Columbina y la Nación, e igual hacen cualquier tipo de excusa en el lore para decirnos que en SNES Naya, gracias al crío, pues habrá una mutación en las reacciones de crío para que mejoren. Esta reacción lo que hace y lo que hará a partir de ahora, según estos leaks, es generar una doble aplicación continua sobre el enemigo, igual que el electrocargado, igual que algunas otras reacciones como el, ¿cómo se llamaba? El Quicken, el acelerado, que es el Dendro con el electro que mantiene ambos elementos sobre el enemigo, o como el Permafrost, que mantiene el hidro y el crío sobre los enemigos, y se va a poder hacer reacciones sobre ambos elementos. Es decir, tener muy en cuenta que si el enemigo está aplicado de crío y electro, y hay suficiente reaplicación de crío, igual se va a poder derretir sobre ese crío. No estoy diciendo que igual el equipo de Mavuika con Jansan pudiese llegar a mejorar con Jansan y Citrali e incluyese una reacción nueva en el propio equipo de Mavuika, sino que muy posiblemente traigan cosas cerradas dependientes de ciertos personajes como las reacciones lunares, y si no tienes a Sandrone o algún otro personaje futuro de SNES Naya, no se activa esta mutación del superconductor. Y esto habilitará nuevo meta, nuevos personajes, nuevos equipos, y tiene pinta de que todo cerrado a lo nuevo, de una u otra forma, así que tenerlo en cuenta. Sandrone se dice que tendrá un nivel parecido al de Inefa. Sabéis que Inefa a día de hoy es el mejor electro fuera del campo del juego, es totalmente must pull y poderosísima, y es muy buena en todos los equipos lunares, pero además es la famosa silla de ruedas, que es una core de soportes, la mejor del juego, junto a Columbina y Sakarosa, que levantan y mejoran cualquier carry del juego. Eso es lo que se dice hasta ahora de Sandrone y se va completando poco a poco la información. Hablando de Sakarosa y del último slot del equipo de Flins, hablando del equipo full de Zibai y hablando de la silla de ruedas, se está comentando y hay nueva información acerca de Linnea. La de Linnea, literalmente el kit de Linnea se va a filtrar completo, el kit real, dentro de 2 días desde que veáis este vídeo, así que lo hablaré en stream. Seguramente haga un vídeo aparte solo de Linnea con la información que ya tenemos de forma clara de la beta, pero básicamente añadido a lo que ya os dije, que sería una especie de Gorou en el equipo de Zibai de cristalizado lunar, pero 1000 veces mejor.
Se confirma que va a bajar resistencias Geo, cosa que nunca, que el equipo de Zibai y de Gorou no tienen eso, con lo cual por eso por ahora es el peor equipo lunar. Y algunos otros buffos, pero ahora se añade información de que tiene, digamos, un pequeño problema con la recarga de energía, un coste muy alto, una generación muy baja, y además Gorou suele ir con Favonius y Linnea no creo que sea lo mejor ir con Favonius, igual hace 0 sí, y tiene una C1 que le da doble habilidad elemental para doble de partículas Geo para ella y para el equipo, lo que compensaría e incluso mejoraría, ya que las partículas Geo son mejores que las blancas del Favonius, compensaría llevar a Linnea con cualquier arma de Favonius. Aparte, es el último tip y el último punto, y vamos con Nicole, que sé que tenéis ganas. Se está diciendo que Linnea es un soporte que igual mejora a Sakarosa y nos habilita una nueva silla de ruedas, una wheelchair que se está llamando en la comunidad, junto a Columbina y Nefa. Esto se dice, habría que ver qué tal. Recordemos que la C1 se está comentando que igual da doble habilidad elemental a Linnea y la C2 da o entre 40 y 60 de daño crítico Geo al cristalizado lunar. ¿Por qué explico esto? Porque por ahora, y hasta que salga la beta, hay comentarios en ciertas fuentes de leaks que dicen que igual se habilita una nueva silla de ruedas mucho mejor, ya que Linnea sí da un bufo de maestría al equipo de Columbina, Nefa, Linnea, y esto puede mejorar la anterior silla de ruedas con Sakarosa y hacer mejorar a casi cualquier carry del juego. Esto, tomarlo con pinzas, puede no ser así y sabremos el kit de Linnea dentro de 2 o 3 días desde que veáis este vídeo. Pero cuidado, porque igual si quieren construirla así para que tengamos, digamos, una core de 3 soportes que casi todo el mundo necesite y esto mejore a todos los carries futuros que pueda haber. ¡Ya está disponible la app de la web del canal! Gracias por el apoyo a la web, y lo que más me pedía la gente era que si por favor podía sacarlo en forma de app para que consuma menos datos, para poder verlo en el celular de forma más cómoda, para no tener que abrir Genshin y compilar sombreadores cuando querían ver alguna cosa de su cuenta, porque a través de mi web y de la app se puede ver con el UID tus personajes, tu perfil y todo lo que tú quieras. Y de hecho os va a sorprender, pero la app va a salir con el 100% de las funciones de la web, que esto es totalmente difícil y por decir casi imposible las primeras semanas de un lanzamiento de una app, así que os animo a descargarla, que está el link aquí abajo en la descripción. Tenéis 1000 herramientas que ya conocíais de la web, que estáis dándome solo feedback positivo, y por eso he podido lanzar la web tan pronto, gracias a vuestro apoyo y vuestro cariño, y yo trabajo solo para vosotros al final. Damas, caballeros, si ponéis 5 estrellas y una review positiva, ayudaría infinitamente a la gente que se descargue la app. Y para las primeras 1000 descargas, que son muchísimas, entráis en el sorteo de un pack de 100 en Loot Bar, que el ganador se va a anunciar, por supuesto, en la misma página web, que arriba hay una pestaña que pone ganadores. Estar pendientes porque ahí voy anunciando también ganadores de otras cosas, bendiciones, packs, columbinas que todavía quedan y demás. Así que, señores, gracias, y darle apoyo a la nueva app del CEO, que eso va a hacer que tengáis mucha más calidad de vida con vuestra experiencia en Genshin Impact. Ahora, Nicole. No sé si habéis escuchado o habéis escuchado en los mismos vídeos que yo subí hace poco, que se hablaba de que Nicole tendría un escudo, sería una especie de aporte defensivo, pero más que curar como Bennett, porque sí, se está comparando con Bennett, sería un escudo. Y tengamos en cuenta una cosa muy importante: los equipos nuevos de Notcry están siendo hiperofensivos. El equipo de Nefer se juega sin healer y recién la UMA C1 cura un poco, pero no es que sea un healer que cure a todo el equipo, sino solo al personaje en campo. El equipo de Zibai se juega sin healer, porque Gorou C4 cura un poquito, pero ni se cuenta esa curación y luego no cura a nadie. Y el equipo de Flins, lo mismo, se juega sin healer, se juega con el escudo de Nefa. Pero si os fijáis, a diferencia del meta anterior con Fontaine y Furina y los hiperhealers por las cargas de Furina y el perder vida, ahora estamos en todo lo contrario, estamos en el meta de los hiperofensivos. Y parece ser que Nicole va por ahí. Va a tener de diferencia con Bennett, que no va a curar, sino poner un escudo que sea bastante interesante. Y la información de Nicole que tenemos es, número 1, que va a dar bastantes bufos de ataque de diferentes formas, pero a C0 no más que lo que bufaría a Bennett C6, a Mabuika o a Barca. Tenerlo muy en cuenta. Que igual que un 5 estrellas super y un 4 estrellas en el caso de Nicole, está escondido detrás de las constelaciones, porque, al igual que en este caso, Yansan da un bufo de ataque muy grande, pero recién a C6 da un bufo de 30% de daño infligido, que esto es una locura. Y los bufos de Yansan se reparten de cierta forma, es decir, su ulti da un bufo de ataque al personaje, el set da bono daño elemental, la C2 da 30% de ataque más al personaje en campo, pero eso es del ataque del personaje en campo, no un bufo, digamos, de una cantidad de ataque cerrada. Y luego la C6 da 30% de daño infligido al personaje en campo. Los bufos de
de Yansan son 4 muy poderosos que están divididos, de hecho, como podéis comprobar. Y si pones a Yansan el arma de Scoffy, también le puede dar otro 32% de ataque al personaje en campo. Pues Nicole va a ir así, teniendo en cuenta que Nicole no es electro como Yansan, es Pyro, con lo que va a activar la consonancia Pyro y va a poder dar otro 25% de ataque a todo el equipo por la consonancia Pyro. Y esto es muchísimo. Y ahora se comenta que este bufo de Nicole, ya que digamos la mayor limitación que tiene Bennett es que tiene 15 de cooldown, que está muy bien y se adapta pues a la mayoría de equipos del juego, pero tiene 12 segundos de utilización y el bufo es en un área. Se dice que Nicole va a dar un bufo dependiente de haber dado el escudo, con lo cual ya no dependes de que te muevan, de que te saquen del área de Bennett, que Nicole no va a aplicar Pyro como hace Bennett, que eso perjudica a veces porque los enemigos te derriten, te vaporizan o te hacen sobrecarga y te one-shotean, que eso habéis visto que pasa muchísimo, y que además la duración de este bufo igual es de unos 10-12 segundos como Bennett hace 0, pero va a depender de la consonancia de la aquelarre para que el bufo dure más tiempo, hasta unos 15-18 segundos, no se sabe más, se está especulando en la comunidad de leakers, dependiendo de los personajes de la aquelarre. ¿Qué personajes de la aquelarre y cuántos stacks supuestamente para alargar la duración de este bufo o los propios bufos puedes tener? Hasta un máximo de 4. Y diremos, ¿4? Si los bufos de la aquelarre solo se activaban con 2 personajes de la aquelarre, ¿por qué Nicole 4? Porque Barca es de la aquelarre, porque Venti es de la aquelarre, porque Durin es de la aquelarre y porque Nicole va a ser un best in slot del equipo de Barca que mejore el equipo de Barca por encima de Bennett para liberar un Bennett para otro equipo, pero que igual haga presionar a la gente para que Nicole sea mejor que Bennett solo con constelaciones y gasten el dinero. Y habría que ver cómo funciona Nicole en equipos anteriores, porque por ejemplo, si jugamos a Nicole con Mabuika, por poner el ejemplo más claro del uso de Bennett actual, es verdad que tenemos a Shilonen que cura y Cidrali que pone escudo, con lo cual meter otro escudo más al equipo de Mabuika lo vuelve prácticamente inmortal. Lo que tendríamos que ver cuánto aplica Nicole de Pyro, porque si aplica menos que lo que aplica Bennett con su ulti o su ulti elemental si te faltan partículas, igual también facilitaría la rotación del equipo de Mabuika. Recordando que el cooldown de Mabuika es de 18, así que si en vez de 15 como Bennett, Nicole tiene 18, Barca también tiene rotación de 18, con lo que no pasaría nada si Nicole tuviera rotación de 18, siempre y cuando mejorase de una u otra forma a Bennett, aunque fuera con constelaciones, que eso está muy mal y os enfadaréis bastante, pero al menos habría por fin 2 Bennetts o un power creep de Bennett, porque muchos equipos requieren a día de hoy a Bennett. Así que, señores, poquito más. Espero que hayan disfrutado muchísimo de las nuevas noticias y la información que hay de Nicole, de Ali, no, de Alice no, de Sandrone y de Linnea. Imagino que estáis esperando a que llegue información de Alice y de Capitano. Yo no sé si nos van a baitear con Capitano en SNES Naya o por fin será jugable. El día que sea jugable yo voy a pegar un grito igual. No sé sacarlo C6 como hice con Columbina, pero igual me lo podría llegar a plantear. Y poquito más. Dejadme en los comentarios qué personaje es el que más estáis esperando de todo Genshin Impact. Y si estáis esperando con ganitas la siguiente versión. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, mini minis. Y chaito.